Cuántas gracias le damos por la bendición que nos da de poder tener un momento para poder reflexionar en su palabra, sabiendo que ella nos da vida, sabiendo que ella nos enseña, nos hace mirar la vida de otra manera, no como el mundo la ve, sino como usted quiere que nosotros la veamos. Y gracias porque a pesar de todo lo que usted nos enseña, nos educa, podemos mirar la vida con optimismo, como decía nuestra hermana, poder tener siempre contentamiento en todo y por todo, poder acostumbrarse a saber que nuestras vidas están en sus manos. Pero para poder saberlo tenemos que mirar su palabra, porque en ella está el espejo que siempre nos intuirá para ser mejores personas, mejores hombres y mujeres, hombres de Dios, mujeres de Dios, y también para esta sociedad. Muchas gracias. Sea su bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Una de las cosas que primero debemos saber es que cuando Dios llama a alguien, Dios tiene interés en alguien, por allí no importa la edad. Digo esto porque el Señor siempre se va a valer de las personas que realmente tengan interés en querer buscarle. Y la palabra de Dios nos enseña de que hubieron no solamente un joven, sino muchos jóvenes que en tiempos difíciles como hoy que estamos viviendo han permanecieron fiel en aquel tiempo. En tiempo, yo le digo la verdad, realmente eran difíciles, porque no es fácil estar en cautiverio, ser llevados como esclavos, y allí que no se les pida las cosas, se les impongan. Y cuando eres esclavo no tienes derechos. Pero sin embargo, una de las personas que propuso en su corazón no contaminarse con la cultura ni con las costumbres que habían allí en Babilonia fueron Daniel, por ejemplo, uno, Sadrach, Mesach, Abednego, fueron hombres jóvenes que decidieron en su corazón poder servirle a Dios y serle fiel a Dios pese a las circunstancias que estaban viviendo. Como decía, eran esclavos. Pero esa sinceridad que había en ellos para con Dios hizo posible que el respaldo de Dios estuviera en sus vidas. Y Dios los honró. Daniel llegó a ser uno de los personajes importantes después del rey. Fue uno de los personajes que ayudó en muchas cosas en cuanto a el reino babilónico, porque Dios estaba con él y Dios lo respaldaba en lo que hacía. Tenemos a Samuel, por ejemplo, donde en aquel tiempo, si bien ellos no estaban en la esclavitud, pero sí en el sacerdocio había corrupción, faltaba honestidad al sacerdote que estaba encargado de hacer los oficios religiosos para Dios. Dios se proveyó de un joven y llamó a Samuel siendo muy joven, que incluso cuando Samuel es llamado, él piensa que el que le está hablando es Elí, el sacerdote, y 3 veces Dios lo llamó por su nombre.
¿Y por qué? Porque él veía en el corazón de ese joven que había sinceridad, había anhelos de hacer la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros hablamos de tiempos difíciles, siempre los tiempos para servirle a Dios han sido difíciles. Siempre. En la cultura que nosotros estemos, unas más, otras menos. Nosotros, por ejemplo, ¿qué es tanto lo difícil que puede ser poder servir a Dios? ¿Qué es lo que puede impedirnos a nosotros poder hacer la voluntad de Dios? No somos perseguidos, tenemos libertad de culto. Dios, como decía nuestro hermano en la oración, nos ha bendecido, nos ha dado más de lo que merecemos. Entonces, ¿de qué tiempos difíciles podemos decir? Si Dios ha sido con nosotros hasta el día de hoy, ¿qué hace que podamos vivir la vida difícil? ¿Sabe cuál es el problema más grave que nosotros tenemos? Es no querer entregar realmente y verdaderamente nuestra vida a Dios. Y yo siempre digo, cuando hay personas que desechan la bendición que Dios le ha dado, Dios se va a encargar siempre de tener o llamar a otro. Porque nosotros simplemente somos de paso, pero la obra de Dios no, tiene que continuar hasta el día cuando Cristo diga y llame a su iglesia, y todos los que estén en ese momento haciendo la voluntad de Dios, terminará su carrera y tendrán la bendición de llegar a poder compartir con Cristo una vida eterna. Mi esperanza siempre ha sido esa, esté en vida o ya deje este mundo, la esperanza de poder un día ver a Cristo cara a cara. Siempre, no solamente yo lo tengo que tener, sino que todos debemos tenerlo. Y debemos persistir en esto. Pese a todo lo que pueda imponerse en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, saber que hay un Dios que trata con cada uno de nosotros y a veces Él permite que sucedan ciertas cosas para que nosotros aprendamos, como siempre digo, a depender de Dios. Dios no está para hacernos favores a nosotros. Dios está para apoyarnos, ayudarnos, pero si hacemos lo que Él dice. Porque si no seremos como cualquiera del mundo que no conoce a Cristo. Porque Dios respalda, hermanos, donde hay sinceridad de corazón, a pesar de los errores. Porque si decimos que somos varón perfecto, mujer perfecta, es imposible, todos cometemos errores. Pero tenemos que tener la suficiente capacidad para decir, me equivoqué, necesito de tu ayuda. Entonces, servirle a Dios en este tiempo no es un tiempo difícil de servirle, sino que es un tiempo que ofrece muchas alternativas para poder buscar la que más nos conforma, para sentirnos satisfechos nosotros, pero no siempre estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque los caminos de Dios no es un camino muy alfombrado, que digamos. Es un camino que tiene sus grietas, tiene sus dificultades, pero el Tatadios siempre nos va a ayudar para la dificultad que sea,
estar con nosotros. ¿Me entiende? Y cuando tú y yo aprendemos a saber que hay un Dios que nos respalda, no tenemos que tenerle ni miedo al futuro, ni miedo a lo que está pasando, porque hay gente que está aterrada que va a haber una tercera guerra mundial. Y todo lo que está pasando a nivel nacional, sepa que usted que nada va a suceder si Dios no lo permite. En este caso, la vida de Timoteo era un joven, e incluso empiezo a leer el versículo 11, dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco, ¿qué cosa? Tu juventud. O sea, veo, usted se fija acá, Dios se provee de un joven para ministrar la palabra. Por eso es importante que los jóvenes puedan sentirse útiles en la iglesia. Darle oportunidad. Empezar como todos hemos empezado. Y quizás no todos hemos tenido las oportunidades que por allí se dan en la iglesia. Pero sin embargo, el ser un joven, aunque muchas veces no tengamos grandes oportunidades para ministrar dentro de la iglesia, por una cuestión bien puntual, porque son muchos, los servicios tampoco son grande cantidad de servicios que tenemos a la semana. Entonces, no todos pueden participar en las liturgias, pero eso no significa que siendo joven no sea sincero con Dios. Porque Dios en su tiempo levantará y en su tiempo ministrará. Porque como decía en sus comienzos, la obra debe continuar. A este joven se le enseñó, ¿y quién le enseñó? El mismo apóstol Pablo, fue discípulo. Entonces, de acuerdo a la capacidad que él tenía, el apóstol Pablo le encarga una responsabilidad para la iglesia. Y digo esto porque él mismo le dice estas palabras, esto manda y enseña. No está diciendo, pida por favor, si usted puede, si usted quiere. La enseñanza de la palabra de Dios no es si nosotros queremos, es porque la necesitamos. ¿Sí o no? Porque usted puede pasar una semana sin comer, más los que somos medio gorditos. En el día, cuando ya se pasó la hora, miramos a la patrona y le decimos, bueno, ¿y el almuerzo? ¿Vamos a tomar la merienda? ¿Hay algo para cenar? No, pastora, ¿es así o no? ¿Se imagina que si nosotros tuviéramos esa ansiedad por la comida física, fuera la misma ansiedad por la comida espiritual? ¿Sabe lo fortalecido que estaríamos? ¿Sabe lo que gordito que estaríamos espiritualmente? Antiguamente se decía que está gordito, está sonrojado y goza de buena salud porque está así. Pero muchas veces no es tan así. Porque a veces, por ejemplo, lo que nosotros vivimos son secuelas de no habernos cuidado. Pero dentro de las cosas espirituales, nosotros tenemos que tener hambre, como cantábamos
mi hermano Lore no sabía nada de qué era la palabra. Pero ¿se acuerda que cantamos, tengo hambre de quién? De ti, de tu presencia. Qué lindo que sería que tuviéramos esa hambre por aprender, por conocer lo genuino de Dios. Y si le buscáramos, dice uno de los salmos, creo un proverbio, si le buscáramos como el oro, como la plata, si nos interesáramos por querer aprender, tendríamos una visión de quién es Dios completamente diferente a la que muchas veces tenemos. Porque Dios no es que Dios es un Dios que nosotros formamos a nuestra manera. Dios es omnisciente, omnipotente, tiene todo poder, tiene toda capacidad y está en todas partes al mismo tiempo y nada se le escapa. Pero a veces nosotros, por nuestra poca capacidad de descubrir los misterios de Dios, tenemos un Dios a la altura nuestra. Isaías dice que Dios dice que los pensamientos de Él no son como los nuestros. Porque nuestros pensamientos son finitos, interesados, limitados. Pero los pensamientos de Dios son infinitos, incalculables. Y sabe usted que Timoteo esto lo fue aprendiendo por el apóstol Pablo, y él por lo visto ministraba una iglesia no de jóvenes sino de gente grande. Y usted sabe que ¿qué pasa con la gente grande? A veces cuando hay un joven como líder, o en un trabajo llegó un ingeniero, un arquitecto nuevo, ¿y quién es? Un chiquito de 25 años. Y hay hombres de 30, de 30 años de servicio, de 20 años de servicio. ¿Y qué es lo que hace? ¿Quién me va a enseñar ese pibe a mí? Pero resulta que ese pibe se capacitó, se preparó, quizás no tiene la experiencia del trabajo, pero tiene la experiencia del conocimiento. Y a veces el conocimiento ayuda para que el que no tiene ese conocimiento, su trabajo no sea tan rudo, tan brusco, tan bruto, por decirlo de alguna manera. Porque hay otras técnicas que se han aprendido para poder hacer lo mismo con menos esfuerzo. Pero la persona de años no lo sabe porque no lo aprendió, pero el pibe joven sí lo sabe y está probado que muchas técnicas nuevas que se usan son beneficiosas para la vida laboral. En la vida espiritual, muchas veces, cuando un líder es joven, se ha capacitado, tiene presencia de Dios, y a veces los grandes, los ancianos, miran también en menos a esa persona. Y más en los tiempos de Timoteo, era mucho más fuerte. Entonces, por eso le dice el apóstol Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero había algo que tenía que hacer Timoteo. Si bien era un joven, su actitud de vivir, de actuar, de pensar, de poder dar una respuesta, no podía ser de un joven. Tenía que ser de una persona con experiencia en el respaldo de Dios. Porque, ¿sabe? Dios respalda a todos aquellos que están dispuestos a ponerse en las manos de Dios para que Dios lo use. ¿Me están escuchando? Nosotros, el Señor nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha hecho nuevas personas, pero no para estar sentaditos siempre, sino para ser útiles en la obra. Pero esa utilidad debe ser con convicción, o sea, saber lo que tenemos que hacer,
saber lo que estamos haciendo y saber por qué debemos seguir haciéndolo. Entonces, el apóstol Pablo le dice, primero que nada, tienes que ser ejemplo. ¿En qué cosa? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, eso no se adquiere de un día para otro. Eso se adquiere cuando tú tenés comunión con Dios, tenés un trato con Dios, empezaste una nueva vida, Dios te fue preparando, te fue enseñando y tú como persona vas dando el ejemplo. Eso es lo que le dice Pablo. Tú sé ejemplo en todo. No podemos decir una cosa y hacer otra. Porque si nosotros decimos algo que es coherente con la palabra de Dios, pero si practicamos otra cosa que no es coherente, grita demasiado fuerte. ¿Me entiende? Y esto tiene que ir acompañado para que también de la misma manera exista el respaldo de parte de Dios. Y después el 14 dice, no descuides el don que hay en ti. Todos hemos sido llamados, como decía, hemos sido perdonados, hemos sido salvados, pero también Dios pone en nosotros algo muy importante que es no solamente para nuestro crecimiento, sino es para el crecimiento de la iglesia. El don no es algo propio. El talento es algo propio, como siempre por allí yo les menciono el tema del talento. Por ejemplo, Maradona, Messi, son gente talentosa. Nacieron y perfeccionaron ese talento. Pero el don es algo que viene de parte de Dios en alguien que nunca ha hecho algo con respecto a lo que Dios te da. Y eso tiene que ver con el cántico, con la predicación, con el servicio. Dones hay muchísimos. Pero el Tata Dios pone un don en nosotros. Y puede ser de diferentes maneras. Pero nunca debemos olvidar que ese don fue puesto por el Espíritu Santo y se debe practicar. No podemos tener un don que Dios nos ha dado y guardarlo o esconderlo. Porque un día tendremos que rendirle cuenta a Dios de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Más allá de habernos perdonado, habernos salvado, habernos hecho cambiar nuestra manera de vivir, pero ahora debemos ser personas que debemos perseverar y avanzar en los caminos de Dios. Y crecer. Imagínese usted, si todos los maestros de la palabra se van muriendo y Cristo no viene y no se preparan otros, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la iglesia? Claro, sería un caos. Y sabe usted que hoy en día, precisamente, es lo que está sucediendo en muchos ministerios, que están desviando la palabra de Dios a las fábulas, a cosas que agradan al hombre pero no a Dios. Y cuando el apóstol Pablo le dice, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, ¿qué está diciendo?
un día se profetizó sobre su vida que él iba a ser un hombre de Dios, una persona que iba a predicar la palabra de Dios. Y cuando se toma la decisión de que Timoteo empiece a ministrar la palabra, se ora por él, se pone las manos en él y se ora para que él sea guiado por el Señor, para que nunca se aparte de los caminos de Dios. Porque le digo algo, muchas veces se cree también que poniendo las manos, la imposición de manos en una persona, esa persona recibe un ministerio. Se pone las manos en una persona para orar porque ya el ministerio Dios se lo ha dado. No porque lo está recibiendo recién. Porque Dios nos elige, nos aparta, nos prepara y después nos manda a predicar su palabra. Pero Él quiere que nosotros salgamos a predicar su palabra coherentemente, sabiendo lo que decimos y lo que vivimos. ¿Me entiende? Entonces acá cuando le dice el apóstol Pablo que Dios ya le había dado un don antes, pero que ese don lo empieza a ejercer ese día cuando ya se manda, y Dios no era que lo empezaba a respaldar en ese momento, Dios ya lo estaba respaldando, Dios ya estaba tratando con su vida, haciéndole conocer todos los pros y todos los contras, enseñándole cómo vivir, y una cosa bien importante, preocupándose, como dice más abajo, de las cosas, de estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifestado en todo. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Que lo que él ha aprendido lo pueda ir cada día perfeccionando de mejor manera. ¿Y qué significa eso? Que se debe ocupar, darle tiempo. La obra de Dios no es improvisación, hermano. La obra de Dios tiene que ver con la organización que es dirigida por el poder de Dios. ¿Me entiende? Y acá ninguno está exento. No puede decir usted o yo, yo no estoy capacitado. Dios nos va capacitando y cuando llega el tiempo, Dios entrega eso en nuestras manos. Y no existe la alternativa de decir para Dios, yo no puedo. Y ese es el problema. Porque a veces el temor es mucho más grande que la confianza que tenemos en Dios. Cualquiera de nosotros que predicamos la palabra y tenemos que hacer algo por allí que no estamos acostumbrados, siempre va a aparecer ese pequeño temorcito, a algunos hasta les duele la panza porque tiene que hacer algo. Y como decía la hermana, no es fácil estar detrás del púlpito. Claro que no es fácil. Pero si el Tata Dios nos capacita, nos enseña, el Espíritu Santo nos va a guiar. Pero no nos podemos quedar solamente con el Espíritu. A ver, como algunos que hacen bibliomancia vienen y agarran a él. ¿Qué nos va a hablar el Señor hoy día? Y aparecen a veces las genealogías. Nosotros no podemos preparar un mensaje de esa índole. No podemos hacer acertijos con la palabra. Lo primero que tenemos que hacer, si Dios nos está preparando para ello, o si ya somos personas que llevamos
un tiempo en los caminos de Dios, tenemos que primero empezar a pedir, cuando ya miramos la lista que tenemos que predicar, ¿qué quieres que diga? ¿De qué hablo? Ay, el pastor me puso de bueno. ¿Por qué no puso a otro si otro está más capacitado? Ay, el pastor de vuelta se puso para poner a los jóvenes para que coordinen. ¿Y por qué será, hermano? ¿Será porque el pastor es pesado? ¿O será porque el pastor quiere que los jóvenes crezcan? ¿Y dónde tienen que crecer? Acá atrásito, pues. Saber lo que significa poder llevar adelante una coordinación de primera. Y una de las cosas que nos están enseñando, hermano, y yo quiero también compartirlo con ustedes, es que uno tiene que saber lo que hace detrás del púlpito. El que coordina, siempre digo, tiene que coordinar. Y el que predica tiene que predicar. No puede el coordinador predicar o el predicador coordinar cuando hay uno que está haciendo algo y el otro está haciendo otro. Esto tiene un orden. Lo mismo que cuando oramos por la ofrenda. Bueno, acá no sucede tanto, pero hay otros lugares donde se ora por la ofrenda y se acuerdan de fulano, mengano. Si es orar por la ofrenda, es por la ofrenda. Es así de simple. ¿Me entienden? Cuando se ora por las necesidades, nos podemos explayar, porque son por las necesidades. Muchas veces no nuestras, de otras personas que no tienen el poder para hacerlo. No saben algunas personas orar y que están en aflicción y que muchas veces nos dicen, hermano o pastor, tengo este problema, ayúdeme a orar. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos por esa necesidad. ¿Me entiende? Pero cuando se trata del culto, dentro del culto, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. No le gusta. Es así. Y después dice más abajo, el 15 dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Y acá tiene la otra parte, ten cuidado de ti mismo. Nosotros, hermano, cuando el Tata Dios nos ha llamado, como decía en sus comienzos, para perdonar nuestros pecados, para hacernos nuevas personas, pero también para ser ejemplo. Tener cuidado de nosotros es vivir en la voluntad de Dios. Tener cuidado en la sana enseñanza nos hará a nosotros entender que a Dios le debemos lo que somos y debemos mantener lo que hemos ido aprendiendo y persistir en ello siempre y perfeccionando siempre, porque hay gente que nos mira. Hay personas que no solamente son nuestras familias de la iglesia, nuestros vecinos, la gente en la calle. Imagínese que usted o yo hacemos algo indebido y de pronto un día con esa persona que lo hicimos llega a la iglesia. ¿Qué hacemos? Por eso debemos tener cuidado. Ayer, por ejemplo, me pasó un caso. Vine a ver a una anciana que está enferma,
en un estado prácticamente terminal y vine a charlar con ella para que aceptara al Señor. Aceptó, el tata Dios, gracias a Dios. Pero la sorpresa que me llevé, que me encontré con personas que me conocen en la vida secular, que me conocen como verdulero, como una persona cualquiera. Y cuando me vieron, tanto ellos como yo, y a una de las chicas que quedé mirando, vos acá sí, eres familiar de la señora, sí, es mi abuela. Otro señor que es camionero, me dice, yo me acuerdo que yo le atendía allá en el negocio. Imagínese si yo hubiese tenido un mal ejemplo, una mala palabra, o algo que fuera indecoroso. ¿Con qué argumento yo puedo ir a ver a una anciana que está en sus últimos días? Por eso es importante, hermano, que aunque nadie nos vea, debamos aprender a cuidarnos de nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un temperamento. A veces tenemos de hablar y no meditar lo que decimos. Y usted sabe que después que habló y dijo algo fuera del lugar, ni por más que lo decore y le haga lo que le haga, la palabra salió y no se puede volver atrás. Entonces, el apóstol Pablo lo que más aconseja en este caso a Timoteo es de permanecer en la enseñanza que él le ha enseñado, que viene de parte de Jesucristo, porque no solamente se salvará él, sino aquellos que lo escuchan. Tremenda responsabilidad. Y a veces nosotros como pastores tenemos que tener ese cuidado. Pero también como padre de familia, madre, abuela, también tenemos que cuidarnos de dar un buen ejemplo y demostrar que realmente dentro de nuestra vida existe Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo es básico para que cada uno de nosotros podamos no solamente tener el respaldo de Dios, sino que Dios nos use y que Dios pueda controlar nuestra vida. Porque sí, el mundo está cada día cayéndose a pedazos, pero nosotros debemos ser personas optimistas que miremos la vida sabiendo que nuestra vida está escondida en Dios. Somos hijos de Dios y Dios respaldará todo lo que nosotros hagamos si estamos en su voluntad. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios permita que dentro de nosotros podamos avivar ese don que hay en nuestra vida, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque lo tremendo de esto es que un día tendremos que rendir cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Veo que está la parábola de los talentos y no quiero entrar más para no alargar, pero allí el que se le dio más talento se le sacó al que tenía uno y lo escondió. Porque Dios a cada uno nos da una tremenda responsabilidad de acuerdo a nuestra capacidad. Él nunca va a poner en nosotros una responsabilidad que no estamos capacitados. Pero en la medida que nos vamos capacitando, Dios va a ir usando nuestras vidas. Y es para su gloria, no es para nosotros. Con eso, ¿qué se edifica? Se edifica la iglesia, pero a su vez nosotros también maduramos y crecemos en definitiva.
nosotros somos beneficiados. Sí, Señor. Cuando el talento, el don, perdón, que Dios nos ha dado, lo trabajamos por amor a su obra, Amén. por amor a Él y el crecimiento. Hoy en día, como decía, usted va a encontrar un evangelio de diferentes índoles, evangelios demasiado estrictos que prácticamente, hoy día estaba mirando la pastora un documental de un evangelio que prácticamente había abuso, no solamente abuso de autoridad, sino abuso en el trato con las personas, con los hermanos, dañando la iglesia de Cristo. Pero también hay otros que se benefician en el sentido de que ven la iglesia de Cristo como un tremendo negocio, ¿me entiende? Y otros que ofrecen un montón de cosas que total el pecado lo acomodamos de alguna manera porque Dios es misericordioso. Adulterar la palabra es tremendamente complicado para la vida cristiana. Y si nosotros sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, tarde o temprano tendremos que rendirle cuenta a Dios. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, no descuide el don que Dios le ha dado. Trabájelo con responsabilidad, porque no lo hace para nosotros, lo hace para Dios. Lo hace para el crecimiento de la iglesia. Que Dios les bendiga. Esta es la palabra que el Señor tenía para usted y para mí también, porque no estoy exento de esto. Y los que predicamos somos los que tenemos más responsabilidad, no solamente de vivir una vida de apariencia, sino vivir una vida verdadera en Cristo. Que Dios les bendiga, nos ponemos. Le damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Padre bendito, eterno Dios,